Bueno, estamos acá con otro caso de éxito. Hoy tenemos a Luis. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Jero, gracias. Gracias por la invitación. Siempre me gusta iniciar estas conversaciones hablando un poquito, que nos cuentes un poco en qué industria estás, qué nicho específico estás viendo, qué tipo de rol estás buscando y qué tipo de rol conseguiste al final, ¿no? Bueno, yo soy un profesional en general de finanzas, tengo 15 años de recorrido, principalmente en la industria farmacéutica, y me he venido especializando en finanzas corporativas en general. Hoy ya estoy en roles de senior managers o directores, es el tipo de roles que busco y en los cuales pues he logrado insertarme ahora. No, buenísimo. Dime algo, antes de entrar al programa, cómo era tu situación? Tú estabas trabajando, pero querías un cambio. Háblame, no tienes que mencionar empresas si no quieres, pero háblame un poco de cómo fue todo el proceso. La verdad fue muy planificado porque después de 15 años estando haciendo un poco lo mismo en la misma industria, había muchas preguntas, Jero, que te conté, y la razón por la que te busqué es quedarme en la industria o ir a otra industria, quedarme en Panamá o hacer un cambio a otra geografía, cambiar de rol. Eh, Así que esa era un poco mi situación, pero eran muchas preguntas a la vez para lo que entendía que necesitaba un poco de ayuda y nada, es justamente la razón por la que te busqué, para hacerlo de manera más planificada, porque fácil lo pude haber yo hecho, pero sin una dirección demasiado clara, sin demasiada estructura, y conversaciones con mis amigos o con la almohada, pero nada como buscar ayuda experta. Así que gracias por todo lo que has hecho y por acompañarme en todo este tiempo hasta aquí. No, gracias a ti por la confianza. De hecho, la siguiente pregunta era un poco por esa línea, ¿no? Esto no es solo una inversión de dinero, sino es una inversión de tiempo también. Y como cualquier inversión de tiempo o de dinero, que al final es lo mismo, eh, se generan dudas y es normal. Entonces te pregunto, ¿qué dudas, qué preocupaciones tenías antes de entrar al programa? Eh, Creo que las típicas. Para mí era la primera vez que buscaba un coach de carrera que fuera experto en acompañar a personas que quieran llevar al siguiente nivel, que era mi caso. Y la duda típica, la preocupación era, ¿será que hacemos el CV y aquí se acaba o no? ¿No? Pero la verdad, desde la primera llamada encontré mucho acompañamiento y se fueron sacando estas preocupaciones que tenía el programa y me di cuenta que claramente ahí la clave era la estrategia de ir adelante, ¿no? Una vez que tuvimos las conversaciones y empezamos a aclarar un poco lo que yo quería para mí, pues entramos a lo básico, que sí tiene un tema de construcción de CV, pero una cosa que me pareció espectacular y te lo dije en algún momento fue esta idea de que el CV no lo construyo yo, sino lo construyen ustedes a base de conversaciones que vamos teniendo. Me pareció poderosísimo. Eh, y ahí en esas conversaciones se fueron sacando muchas de mis preocupaciones del programa per se. Así que, nada, súper potente, no solamente la parte del CV, sino nada, todo lo que sigue después en el programa que ustedes ofrecen. Voy a decir una cosa que para mí fue como muy clave y es el acompañamiento. Si yo puedo decir qué hago aquí 9 meses después de iniciar el programa con ustedes, porque fue una ruta larga, fue mi ruta, no todas las rutas son iguales, pero me sentí muy acompañado, ¿ok? Muy acompañado en cada decisión, en cada conversación, eh, pero siempre seguro de que la estrategia que habíamos definido para mí estaba siendo la correcta y yo seguía pegado cuando tenía dudas. ¿Será que estamos haciendo lo correcto? ¿No estamos haciendo lo correcto? ¿Será que hay que cambiar la estrategia? Una conversación contigo y en general con Pleno Empleo ayudó muchísimo para volver a centrar y volver a seguir y no perder el rumbo. Así que, perdón, respuesta larga para una pregunta bien concreta, pero nada, quería contar un poco cómo me he venido sintiendo estos meses. La experiencia en el programa es bien importante y te agradezco que lo hayas compartido. Para nosotros también, creo que nuestro mayor diferenciador es todo el tema del acompañamiento. En tu caso particular, estábamos buscando, y nosotros lo ponemos en nuestros contratos y lo hablamos en nuestro contenido, una oferta satisfactoria, que a veces ese es mucho miedo que la gente tiene. A ti te pasó, tú recibiste una oferta hace varios meses,
que por más que negociamos, no pudimos llegar a un acuerdo con una empresa que te interesaba, ibas a mudarte de país y todo, pero digamos que el paquete de compensación no llegó donde queríamos llegar y lamentablemente tuvimos que decir que no. Que eso es parte de lo que para mí es lo más importante en este programa, que no agarres lo primero que se te cruza o agarres un peor es nada. O sea, eso es creo que lo peor que puedes hacer porque en 6 meses vas a estar buscando trabajo de nuevo. Y eso es lo que yo creo que uno no quiere. Eh, Tú tienes uno de esos porcentajes de aplicación que se convierten en entrevistas más altos que hemos tenido. Sé que lo calculé ayer, pero no lo anoté, pero estaba alrededor del 50%, que es una locura. O sea, casi que la mitad de las posiciones a las que aplicabas te llamaban a una primera entrevista, que eso es de verdad que sorprendente, ¿no? Aparte de eso, dentro de los resultados, digamos, que conseguimos, ¿qué más te llamó la atención o realmente te gustó durante todo este tiempo? Bueno, ya comenté lo del CV, que para mí realmente es poderoso. No el CV per se, creo que esta parte de construir un CV robusto es básico, digamos, en el servicio que ustedes prestan. Y cuando digo básico es desde el punto de vista técnico, lectura de sistemas, etcétera. Pero el proceso de construcción, poderosísimo. El hecho de que tú te hayas sentado a escucharme, mi carrera, mis habilidades, lo que logré o no. Tú tomas nota para construir, pero eso es lo que me está dando a mis herramientas para recordar el valor que yo tengo como profesional, en términos generales, y llegar a la fase de entrevistas, pero clarísimo de los ejemplos concretos, de las situaciones que te llevaron a donde estás hoy, cuál es tu valor como profesional, qué es lo que vas a ir a hacer allá en la nueva compañía en la que quieres estar. Entonces, ese proceso de construcción de CV, que es la primera, digamos, la primera fase del programa, hay que sacarle mucho provecho y que te ayude también a inflarte un poco del valor que tienes como profesional para salir con todo y demostrar y proyectarte cuando estás con el tomador de decisión. Eso yo creo que es una cosa poderosísima que ojalá que nadie subestime. ¿Okay? Y lo segundo, que te comenté también que me pareció espectacular del programa, es en la fase de entrevistas, esta parte del playbook. ¿Okay? Y esto de que para cada entrevista importante tú tengas apoyo de tu coach para construir el playbook, que eventualmente te dé pues una guía del análisis del entrevistador, cómo generar rapport, cuáles son las preguntas claves que te pudiera hacer, cómo te preparas para esto, cuáles son las frases claves y potentes que tú tienes que transmitir para el rol específico en el que estás aplicando, intereses en común, cuáles son el tipo de preguntas que tú tendrías que hacer eventualmente a esa persona cuando te abren un espacio para preguntas. Tener este soporte, a mí me encanta y me ayudó muchísimo. Sé que a todos no les ayuda, otras personas prefieren que, no sé, se haga un simulador de entrevista en vivo contigo o con el coach. A mí me funcionó mucho el playbook y era una guía como muy estructurada. No lo necesité para todas las entrevistas, por suerte, porque hubiesen sido montones por el porcentaje de entrevistas que tuve. Pero a mí particularmente me ayudó el playbook y no hay que utilizarlo de manera muy inteligente para este tipo de roles que son clave y que te van a ayudar a mover la aguja para esta posición que tienes. No, te lo agradezco. Para los que estén viendo esto que no saben qué es el playbook, nosotros para cada entrevista creamos este documento, es un documento de 3 a 6 páginas dependiendo, y se basa en dos cosas. Detrás de cada entrevista hay una posición de trabajo que se publica, que existe porque la compañía tiene un problema. Entonces, es bien importante que cada cosa que tú digas en esa entrevista vaya alineada con ese problema que sabemos que tiene la compañía. Y lo segundo, detrás de cada entrevista hay una persona, más allá del entrevistador, sea un reclutador, sea el que va a ser tu jefe, sea el CEO, o sea quien sea, hay una persona. Y conectar con esa persona, especialmente ya en la tercera, cuarta, quinta entrevista, y en ese momento, si tú puedes o no puedes hacer el trabajo, eso ya no importa, ya ese check ya lo tienes. Es más, yo puedo trabajar con esta persona, puedo confiar en esta persona. Suena absurdo, pero esta persona me cae bien. Nadie ha contratado a alguien que dice, oye, Luis me cae mal, pero creo que puedo hacer el trabajo. No, eso es razón suficiente para que no pases una entrevista. Y todo esto se puede planear de manera estratégica.
Luis, para cerrar, en antes hablamos un poquito sobre las dudas que puede tener alguien al entrar al programa. ¿Qué mensaje le mandarías a alguien que está ahí, que no sabe si entro o no entro, si invierto o no invierto, que está, digamos, ahí en la línea de confío en el programa, confío en esta gente, claramente saben de lo que están hablando, pero no sé si, digamos, jalar el gatillo? ¿Qué mensaje le mandas a esta gente? Está muy bueno. A ver, yo claramente confío muchísimo en lo que hiciste tú, Jero, y todo el equipo de Pleno Empleo que está atrás. Hay una cosa que la gente puede tener duda y es esta promesa del trabajo de tus sueños en 90 días. Parece ser una promesa muy interesante. La verdad es que conmigo particularmente logramos. Entre en un mes y 2 meses y medio después tenía mi primera oferta muy bien pensada, muy estructurada. Así que eso en general va a pasar para quienes necesitamos tener un rol pronto, porque la situación amerita que cambiemos el rol o porque no tengo trabajo y estoy buscando algo. Así que esta parte seguramente se va a cumplir y no tengo ninguna duda. Yo lo viví. Pero después, para quienes no es tan rápido o se sobrepasan las 90 días, la promesa siguiente es casi obvia. Mi proceso en general duró 9 meses y nunca dejé de tener un acompañamiento de Jero cada semana, flexible. Si no podíamos hablar, nos chateábamos, pero siempre estuvo ahí. Así que para las personas que no creen en la promesa de que en los 90 días lo encuentras o si no tienes acompañamiento lifetime hasta que consigas lo que necesitas, eso es una cosa que las personas tienen que creer porque pasa en la vida real. Eh, y después, para los que creen en las inversiones, no hay cualquier inversión que hagan en Pleno Empleo y en el servicio de Gero en general que no valga la pena, porque te va a llevar a la dirección correcta, con una estrategia. No es suerte, es mucha preparación detrás del programa completo. Es CV, es el LinkedIn que sea poderoso y magnético, que nunca se me va a olvidar la palabra. Son las entrevistas muy bien planificadas con el playbook o con la herramienta que decían hacerlo para ustedes, dependiendo de su estrategia. Networking. Y una cosa que para mí me ayudó muchísimo es negociación. Ya cuando recibes una oferta, sí, no, por aquí, por allá, analicemos el paquete completo. Es espectacular en general, Jero, el programa de forma integral. Y nada, la verdad es que este nivel de preparación completo para mí particularmente hizo toda la diferencia. Pasas de tener muchas dudas a tener mucha claridad, de tener entrevistas o estar tenso de tengo mucho tiempo que no voy al mercado a entrevistarme y eso normalmente te genera una reacción en el cuerpo y en la mente. Pero pasé entonces de pensar en entrevistas tensas a tener conversaciones más estratégicas o entrevistas más estratégicas y nada, terminé negociando y asegurando un rol que realmente me emociona, siguiendo un poco la estrategia que definimos. Así que agradecimiento profundo a ti, Jero, y a todo el equipo de Pleno Empleo, porque nada, su acompañamiento fue mucho más que una asesoría. Fue un proceso transformador para mí desde el punto de vista de análisis de mi carrera. 2025 particularmente ha sido un año muy interesante para mí y me alegra decir que tú, Jero, y Pleno Empleo estuvieron conmigo 9 meses este año acompañándome en este año que fue pivotal para mí. Así que gracias de nuevo. No tengo más nada que agregar, más que gracias por la confianza, Luis. Tu proceso ha sido bien interesante. Tanto tú como nosotros hemos aprendido muchísimo. Hay muchas estrategias que hemos usado contigo que hoy en día son, o sea, parte fundamental de la estrategia de la mayoría de las personas en perfiles y roles similares al tuyo, ¿no? Yo nuevamente te agradezco mucho la confianza, te deseo lo mejor y como sabes, estamos a un WhatsApp de distancia. Cualquier cosita, cualquier referencia, estamos acá para ayudarte. Gracias.